Bienvenido al instructivo digital de Pharmagen Clinic versión 1.5. Mi nombre es Fernando Toro Bernal, soy químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de Colombia y esta herramienta aplica para el área de farmacogenética del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, España. Aquí tenemos el proceso general, cómo se está llevando a cabo la parte clínica de farmacogenética en el hospital. Lo primero que se realiza es la toma de la muestra en el paciente. Esa muestra se lleva al área de farmacia donde se realiza la identificación con unos códigos de barras y unos códigos internos que luego se registran en una base de datos para proceder a la parte de experimentación, donde se obtienen también unos resultados que se trasladan a la base de datos y con esos datos ya se genera el informe, el cual es validado por el farmacéutico y se envía al médico correspondiente que había solicitado el estudio del paciente. Tenemos dos procesos donde impacta principalmente la herramienta. El primero es todo lo que tiene que ver con la toma de datos, teniendo en cuenta que se necesitaba unificar los datos que se encontraban en la solicitud del estudio, en la base de datos de farmacogenética y en el informe que se estaba generando. Por otro lado, tenemos también la parte de automatización. ¿Qué es lo que se espera? Que cuando ya se recopila toda la información de ese paciente y se obtienen ya los resultados de esa muestra, lo único que tenga que hacerse es validarse esa información y generarse el informe sin tener que estar copiando y pegando los datos de la base de datos a una plantilla de Word que se estaba manejando en su momento. ¿Esto para qué? Principalmente para ahorrar tiempo y para disminuir los errores humanos que se producen durante tareas repetitivas, como lo es el copiar y el pegar de un archivo a otro. Antes de continuar con el uso de la herramienta, debemos tener claro cuáles eran los requerimientos en un principio. El primero de ellos era que los datos de los pacientes no podían estar en línea, solamente podían trabajarse desde la intranet institucional. El segundo era evaluar si había posibilidad que la herramienta que se construyera estuviera basada en Access, pero este requerimiento quedó descartado y por eso se pasó al tercero, que era que la herramienta que debía ejecutarse con el software institucional, que en este caso era LibreOffice Calc versión 6.4.4.2, el cual tiene un lenguaje de programación diferente a lo que es Excel, Google Sheet, OpenOffice Calc o Numbers, que todos son hojas de cálculo. A continuación voy a explicar paso a paso el cómo debería utilizarse adecuadamente la herramienta y algunas variantes o algunos problemas que se podrían encontrar y cómo lo lograrían resolver. Estamos ubicados en el escritorio del computador y lo que vamos a hacer es ir a inicio. En el buscador escribimos LibreOffice Calc y nos va a aparecer el software que vamos a utilizar para abrir la herramienta. Le damos doble clic, se nos va a abrir este libro en blanco y lo que queremos es verificar una opción que debe estar habilitada para que la herramienta funcione. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a la caja de herramientas, vamos a opciones. En opciones se nos va a abrir este panel y vamos a ir avanzado. Cuando estén aquí, lo que deben tener en cuenta es que la parte que dice activar grabación de macros limitada esté con un chulito, que esté con color azul. Esto significa que está activada. Y la segunda parte es ir a seguridad, acá donde dice seguridad de macros. Entonces le damos clic y van a seleccionar la opción de medio. Se le solicitará confirmación antes de ejecutar macros de orígenes no fiables. Le damos aceptar
y ya estaría nuestra configuración del entorno para poder abrir la herramienta. Ahora vamos a ir a Archivo, Abrir, y nos va a aparecer este panel donde lo que deben hacer es ubicar la herramienta. Para esto van a hablar con la farmacéutica adjunta o algún farmacéutico que se encuentre en el área de farmacogenética para que les indiquen esa ubicación que tiene el archivo dentro de la intranet. Una vez lo tengan, lo seleccionan y le dan a abrir. Acá nos va a aparecer otro requisito, que es la seguridad del archivo. Nos pide una contraseña, esa contraseña también se la van a pedir a la farmacéutica adjunta, y una vez la ingresen va a suceder dos cosas. La primera es que si está mal escrita, pues no los va a dejar ingresar al archivo, entonces les va a aparecer la contraseña no es correcta, el documento no se puede abrir. Y la segunda, que es cuando la escriben bien, los va a dejar ingresar a la herramienta. Esperan un momento hasta que aparezca esta opción. Aquí lo que les dice es una alerta de seguridad, que era la que habíamos ejecutado en el paso anterior. Entonces acá lo que les está pidiendo es que por favor el documento, si contiene macros, pues entonces los active. Aquí lo que tenemos que dar es la opción activar macros. Si por alguna razón se le da desactivar macros, la herramienta no va a funcionar. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, le damos a activar macros. Y aquí ya estamos ingresados a la herramienta. La herramienta está constituida por diferentes hojas que pueden encontrar en la parte inferior, como es registro, base de datos, buscar, informe, PGX1, PGX2, validar, indicador, dashboard e info. Cada una las vamos a ver con detalle más adelante, pero de manera general, para que lo tengan en cuenta, es que estos colores tienen un significado. El verde son esas hojas que pueden modificar completamente, o sea, están a disposición de lo que necesiten. La azul se pueden modificar parcialmente, y las vino tinto son las que no tienen opción para que ustedes las vayan a modificar, ya que comprometería directamente la integridad de la herramienta. Para realizar el registro de un nuevo paciente, debemos dar clic en la hoja de registro e iniciar con el diligenciamiento de los datos que nos está pidiendo acá. Cuando nos paramos en la celda de nombres de paciente, va a aparecer un cuadro de texto que es como una ayuda para saber qué es lo que debemos ingresar. Acá en negrilla aparece qué es lo que él espera, ese campo qué es lo que espera, y aquí debajo un ejemplo para que sirva de guía de lo que se debe introducir. Entonces, nombres del paciente, vamos a hacer una simulación. En este caso, Cristina. Vamos a ir ahora a apellidos del paciente. Me dice que es texto en mayúscula. Un ejemplo, García Rodríguez. Acá entonces también lo mismo. Vamos a colocar López Vera. En NUSA nos dice que debe ser el número de identificación que tiene esta estructura, el AN y una secuencia de números. Entonces AN. Ahora vamos para el número de historia clínica, que también es un número. La fecha de nacimiento, que nos está diciendo que debe ser en día, mes y año. Y la edad, que es un dato que se nos va a generar automáticamente. Ahí, si ustedes lo quieren modificar, va a aparecer no se puede modificar porque la celda está protegida. Entonces, estos serían los datos iniciales del paciente. Ahora vamos con los campos verdes, que es la solicitud. Lo mismo, fecha de solicitud, día, mes y año. Entonces vamos a decir que es el 28 de enero del 2022. El centro solicitante, en este caso, le dice que seleccione cuál es el centro solicitante. Nos aparecen 4 opciones: BASA, externo,
el HUCS y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Vamos a seleccionar el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. El servicio solicitante también selecciona farmacia, oncología médica, oncología radioterápica. Vamos a ir a oncología médica. El facultativo responsable también selecciona. En este caso vamos a seleccionar alguna de los nombres que están acá. En este caso, Cristina Alba Torres. El tipo de muestra, si es frotis bucal o sangre. El motivo de la solicitud, me dice que debo seleccionar qué opción de las que está acá. Efectos adversos, falta de respuesta terapéutica, no lo especificaron en la solicitud, o que es por polimedicación e interacciones, entonces efectos adversos a fármacos, si es lo que dice la solicitud. En el diagnóstico, el cáncer que se especifique: cáncer de Cabún, cáncer de colon, cáncer de mama, en este caso cáncer de Cabún. El estudio que están solicitando: ADME, DPID, metrotexato no especificado, TPMT, NUT5, en este caso la DPID. Y el fármaco a evaluar también selecciona, aparece el listado: 5-fluorouracilo, 5-fluorouracilo capecitabina, capecitabina, fluoropirimidinas, lapatinib, en este caso 5-fluorouracilo. Ya tenemos todos los datos de la solicitud diligenciados y ahora vamos con los requerimientos de tanto los consentimientos como los códigos que se asignan internamente, como es entonces acá. Solicitud de estudio: sí, no, pendiente, incompleto. Si colocamos sí, no va a aparecer nada. Si colocamos no, nos va a colocar una alerta, porque en teoría toda muestra va a tener esa solicitud de estudio y el consentimiento que se vaya a realizar. Entonces le damos sí. El consentimiento de junta también lo debe tener. Si le damos que no, pues va a aparecer en rojo, y es para que por favor entonces lo revisemos y se consiga para poder adjuntarlo en la carpeta del paciente. El consentimiento de biobanco: sí, no, pendiente, incompleto, también vamos a colocar que sí. El número de petición, en este caso es el sticker, el número del sticker que se está colocando a todas las muestras y a toda la documentación. Aquí nos vamos a inventar el número, es este. La clasificación de la procedencia: si es cáncer colorectal, si es cáncer de mama o si es otras neoplasias. En este caso vamos a colocar cáncer de colorectal. El consecutivo de la procedencia: ese número lo deben consultar en una base de datos interna, que le pueden preguntar a la farmacéutica adjunta. En este caso voy a inventármelo: 888. Y el código de procedencia también se va a generar de manera automática. Entonces, si tratamos de modificarlo, no va a permitir. Y acá el último campo para diligenciar es el código de investigación. La estructura que se está utilizando es DPID, guión y el consecutivo que se tenga hasta ese momento para esa muestra. Entonces, inventado también, esto va a ser. Estos son los datos iniciales con los que estoy identificando la muestra y la solicitud de ese estudio. Cuando ya todos están diligenciados, vamos a proceder a dar guardar. Una vez él termina de guardar, nos va a aparecer esta alerta: los datos del paciente se guardaron exitosamente. Le vamos a ir aquí a nuestra base de datos. En la base de datos nos va a aparecer el paciente que acabamos de crear. Se llama Cristina López Vera, número de historia clínica, la fecha de nacimiento, la edad en años, la fecha de solicitud, el centro solicitante. Todos los datos me van a aparecer ahora aquí en esta hoja, ¿sí? El anterior paciente que habíamos creado tenía la facilidad que estos espacios, estas celdas, que solamente era seleccionar, ya estaban, digamos, predefinidas. Pero ¿qué pasa ahora si el servicio solicitante no es farmacia ni oncología, sino que por casualidad fue el servicio de radiología, o que el médico ya no es de lista acá, sino es Diego Bernal? En el diagnóstico
pues que no es cáncer de colon ni cáncer de Caún, sino es un cáncer de páncreas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para registrar estos datos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo con otro paciente. Aquí llegamos a nuestro primer campo. Entonces, centro solicitante. ¿Vas a externo hospital? No, es otro hospital. Hospital, por ejemplo, Santo Cecilio. Si no lo tenemos acá y lo vamos a escribir, le damos enter, él no va a admitir ese campo, el valor no es válido. Entonces, lo que debemos hacer es ir a la hoja de validar. La encuentran acá, está en color verde y vamos a dar clic ahí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a ir a centro solicitante y vamos a ubicar dónde está el último dato para agregar el siguiente. Entonces ahora vamos a escribir Santo Cecilio, le damos enter, regresamos otra vez a la hoja de registro, miramos acá, él selecciona, le damos desplegar y ahora sí nos aparece la opción Santo Cecilio. Es de esta manera se debería hacer para todos los campos donde no les aparezca la opción. Entonces ahora vamos, servicio solicitante, no. Ahora quiero decir que sea radioterapia. Vamos a escribir radioterapia. Volvemos acá. Ya nos debe aparecer acá. Entonces radioterapia. Facultativo responsable, no está acá. Vamos de nuevo a la hoja de validar. Y en facultativo responsable vamos a escribir Daniel Jiménez. Volvemos acá y ya nos debe aparecer en la hoja desplegable Daniel Jiménez. El tipo de muestra, si se realizara otro tipo de muestra, no sé, orina o alguno que se quisiera agregar, entonces lo mismo, le damos acá orina. El motivo de la solicitud, que también si va a cambiar, pues se puede agregar una celda más, pero estos datos normalmente son estándar. El diagnóstico, que en este caso vamos a colocar cáncer de páncreas. Y ya nos va a aparecer acá el cáncer de páncreas. El fármaco a evaluar, si se quiere agregar otro fármaco también. Vamos a ir a validar. Ubicamos fármaco a evaluar y colocamos volvemos a registro y ya nos aparece. Y el estudio solicitado de PID, que también es invariable. Bueno, estas opciones de sí, también cuando son desplegables se puede ir acá y modificar si se necesita. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que hasta la parte donde está naranja está validado para que aparezca la lista. Si nosotros, por ejemplo, vamos a solicitud de estudio y colocamos que va a ser una XX, vamos a ir acá, solicitud de estudio, XX, la podemos seleccionar. Pero si colocamos YYY aquí y vamos otra vez a solicitud de estudio, esa opción no nos va a aparecer porque está fuera del rango que estoy indicando acá. Entonces, para que, por favor, lo tengamos en cuenta. Y cuando terminamos todo, le damos guardar. Pasamos ya a la parte de la experimentación. Entonces ya ese paciente hicimos toda la parte experimental y nos queremos ir ahora a registrar los datos que obtuvimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es nuestra primera paciente, que fue Cristina,
vamos a ubicar a Cristina, vamos a ir hasta el apartado donde está en blanco y vamos a diligenciar los datos que nos está pidiendo ahí. Entonces la fecha de experimento, vamos a colocar que fue el 29 de enero del 2022, que los polimorfismos que se detectaron fueron los siguientes. Entonces también está validado. La idea es que seleccionen alguno de estos tres, CC, CT, TT, las opciones que ya están validadas ahí, que para efectos prácticos, pues esto es inventado. Y aquí tenemos la fecha del control de calidad de esa muestra, también se realizó el 29 de enero del 2022. La primera concentración que se obtuvo en nanogramos por microlitro del ADN, vamos a colocar que fue de 7. La primera lectura que se obtuvo a 280-260, que fue de 6.5. La otra lectura a 260-230, que fue de 3, de 2.3. La segunda concentración, que fue de 1.2, de 1.3. Aquí, esta que es de la lectura a 280. Entonces 12-12, la lectura a 260, vamos a colocar 345, 354 y en observaciones, si hay alguna observación, si no, se completa con ninguna. Cuando ya terminamos esta parte, que es la experimentación, y decimos que ese paciente ya está completo, o sea que ya en teoría lo podemos pasar a la parte del informe, entonces le vamos a colocar el estado, pues que está o completo, que está en proceso, en dado caso que nos toque repetir alguna muestra, y en este caso vamos a colocar completo. La fecha de entrega es cuando se terminó de hacer la experimentación y de hacer ese registro en esta base de datos. Entonces vamos a colocar acá que también fue el mismo 29 de enero del 2022 y el farmacéutico responsable también, Laura Pineda, Cristina, bueno, la persona que sea, en este caso Laura, pero también acá está esta opción. Si por casualidad no está el nombre del farmacéutico responsable, va de nuevo a validar, busca la opción de farmacéutico responsable y lo coloca acá. Entonces en este caso va a colocar Fernando Toro. Entonces volvemos a ir a base de datos y ya nos está apareciendo Fernando Toro. Y ya está. Para esto vamos a ir de nuevo a la pestaña registro y podemos hacer lo siguiente. Lo primero es hacer una búsqueda directamente aquí por el listado que está de identificación del paciente. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarlo o también podemos escribirlo y él nos va a validar si ese paciente está o no está. Entonces, cuando un paciente no está, nos va a colocar que el valor no es válido. Si el paciente está, entonces lo vamos a seleccionar y vamos a dar buscar. Acá entonces el paciente consultado exitosamente, es la alerta que nos va a arrojar, le damos a aceptar y esto lo que nos va a permitir es traer toda la información de esa base de datos de una forma más gráfica y visualmente pues más agradable. Entonces tenemos acá nuestra paciente Cristina, tiene los mismos datos que antes habíamos dicho, el frotis bucal, los efectos adversos, bueno, todo, 5-fluoruracilo, pero además de eso me dice que el estado está completo, que la fecha de entrega es el 29 de enero del 2022, que el farmacéutico responsable fue Fernando Toro, y aquí me dice los polimorfismos. Entonces me está diciendo acá que el DPID 2ARS 3918290 fue CC y lo normal es que sea CC. Y así está para cada uno. Cuando esto no está bien, o sea, me aparece por ejemplo AA y aquí que debería ser TA y debería ser TT, él me lo señala en rojo. Cuando está en rojo significa que está errado. Y aquí abajo se representa todo lo que es las concentraciones y las lecturas que se hicieron de ese ADN. Aquí
Aquí tenemos la opción de limpiar, que es lo más aconsejable. Si queremos buscar otro paciente o ingresar un nuevo dato, siempre limpiar estos campos para que quede totalmente vacía la plantilla y sepa qué es lo que tiene que hacer. Y el otro, si por alguna razón, luego de hacer la consulta, estamos verificando los datos del paciente y observamos que hay algún error, por ejemplo, en el apellido del paciente, que no es López Vera, sino es Vera López, esa actualización no la podemos hacer desde la hoja de registro. Lo que debemos hacer es ir directamente a la base de datos, buscamos a nuestra paciente Cristina y donde veamos el error que es acá en apellidos del paciente, entonces lo vamos a actualizar desde acá. Entonces lo borramos, el Vera, y acá dejamos Vera López. Volvemos a ir a nuestra pestaña de registro, está acá el número, el NUSA, entonces le damos buscar y al revisar otra vez ese dato vemos que ya cambió y que está correcto. Entonces sucede exactamente lo mismo para cualquiera de los datos que se colocan acá, tanto a nivel de la solicitud del estudio, de algún dato del biobanco, de un código de procedencia, el de investigación, o también a nivel del polimorfismo. Por ejemplo, si queremos cambiar este TA del DPID que termina en 6798, lo mismo, vamos hasta acá, buscamos dónde se encuentra ese espacio acá y le vamos a decir que es AA. Volvemos a registro, le damos a aceptar y observamos que aquí ya aparece que es AA. Entonces esa sería la actualización. Si ahora queremos generar el informe de nuestra paciente Cristina, lo que vamos a hacer ahora es ir a terminar de diligenciar estos últimos datos que se nos solicitan aquí. Entonces, la fecha del informe, vamos a colocar que es el 1 de febrero del 2022. El validado, ¿quién es la persona que va a realizar esa validación? En este caso tenemos esta opción, pero de igual manera si se necesita más, eh, podemos ir acá y colocar otra persona que vaya a realizar esa validación. El recomendado por, también seleccionamos acá quién va a hacer esa recomendación. Entonces, también si necesitamos agregar otra persona, aquí se puede adicionar. Y el último dato es la recomendación, que es a criterio farmacéutico. Tenemos estas opciones que están creadas basadas en el DPID, score total, pero si se necesitan modificar respecto a las que están aquí, entonces también se va directamente aquí a validar, va a la última opción de recomendación y empieza a escribir. Entonces reducir la dosis en un 80% y valorar el peso junto con la respuesta a la terapia. Entonces acá le damos enter y acá al lado nos va a aparecer un numerito. En este caso es 80. ¿Qué es lo que significa ese número? La cantidad de caracteres que estoy escribiendo acá. ¿Qué es lo ideal? Que este valor nunca vaya a superar los 450 caracteres porque en el informe no van a poder visualizarse. Entonces, esta es la recomendación farmacéutica que se va a realizar. Se va a base de datos y aquí entonces nos va a aparecer reducir la dosis en un 80% y valorar el peso junto con la respuesta a la terapia. La seleccionamos y ya estamos listos para generar nuestro informe correctamente. Vamos a seleccionar nuestra paciente a la que vamos a generar el informe. Le damos buscar, aceptar
y validamos esta información. Si todo ya está correcto, lo único que debemos hacer es dar clic acá en informe. Entonces acá el informe se generó, dice informe generado exitosamente, le damos a aceptar, procede a validar la información, también le damos a aceptar y vamos a empezar a verificar pues qué es la información y si esto de verdad está correcto. Entonces el nombre, Cristina López, el número de historia clínica, centro solicitante, el NUSA, servicio solicitante, fecha de nacimiento, facultativo responsable, fecha de solicitud, el diagnóstico, la fecha del informe, el fármaco analizado y la prueba genética. Entonces estos datos pues deberían estar bien. Acá lo que me está trayendo es los genotipos. Esto también verificamos, hacemos la validación. Aquí está haciendo la interpretación de ese análisis, el cáncer de Kabul, y pues que el DPD es intermedio, entonces va a ser un metabolizador intermedio. ¿Cuánto es el cálculo de eso? Que fue 1, entonces me lo trae acá, me lo clasifica. Y aquí es donde me trae la recomendación, reducir la dosis en un 80% y valorar el peso junto con la respuesta a la terapia. Y toda la otra información que es de los genotipos que se debía colocar para dar la suficiente evidencia al informe, también ya los trae automáticamente. Y acá los resultados pues de quién fue la validación y quién es la farmacéutica que está realizando la recomendación. Si todos estos datos están bien, procedemos directamente a darle imprimir. Entonces acá nos dice que previsualizando el informe de farmacogenética, le vamos a dar a aceptar y se nos va a abrir este cuadro de diálogo donde va a aparecer la impresora. Entonces si tenemos una impresora conectada, pues nos va a dejar imprimirlo en físico, pero si lo queremos en PDF, pues tenemos que buscar dentro de nuestras impresoras una que diga PDF. La seleccionamos, le damos imprimir y vamos a colocar el nombre que le vayamos a asignar, DPID 999, creo que era de este paciente, y le damos en qué ubicación lo queremos guardar. En este caso le estoy diciendo guárdemelo en el escritorio, le doy guardar y aquí me dice está imprimiendo página 1, 2, de 3 y ya, cuando se cierra ese cuadro de diálogo ya el paciente, el informe del paciente ya debe estar creado. Entonces vamos a verificar, nos venimos al escritorio, vamos a buscar acá el archivo DPID, le damos a abrir y aquí automáticamente ya nos aparece el informe generado correctamente. Es si yo estoy acá escribiendo y me equivoqué, también la forma de eliminar es de dos maneras. La primera y la más segura es que si yo no quiero perder ya toda la información que había hecho, porque cuando le doy limpiar me borra todos los campos, solamente quiero eliminar este campo, debo hacerlo con con la tecla de suprimir. Entonces le doy acá a suprimir y me borra solamente el dato. ¿Qué pasa si lo que hago es darle borrar? O sea, me paro acá en la celda y le doy borrar, me va a aparecer esta alerta. Eliminar contenidos, eliminar todo texto. Entonces hay que tener cuidado porque si está activada la opción de eliminar todo, lo que va a hacer es que me va a eliminar el formato, me va a eliminar esa posición dentro del archivo y lo más seguro es que más adelante en algún punto el archivo vaya perdiendo como esa integridad y llegue a un punto donde ya no vaya a servir. Entonces lo mejor desde el principio es tratar de eliminar las cosas de una manera segura. Entonces en este caso, si estoy acá, voy a buscar un paciente. Entonces le digo acá que vaya a buscar a Cristina. Entonces viene, me trae todos los datos y yo digo, ah, bueno, entonces en este caso solamente quería era visualizar esa información. Pero si por alguna razón, en lugar de darle limpiar, le di guardar, este paciente que ya tenía toda esa información me va a quedar duplicado. Entonces, si yo le doy acá a guardar, me va a llevar toda esa información, me va a llevar esta información solamente.
¿sí? Esto que está acá. Esto de acá abajo no me lo va a traer porque no está configurada la herramienta para que me lleve esa información. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Vamos a ir acá a la base de datos y me va a aparecer una alerta. Es la primera vez que nos va a aparecer estos rojos. ¿Qué significa? Que este paciente está repetido. Entonces, cuando lanza la alerta es para que se revise si eso es cierto. En nuestro caso fue un error, pero si llegan a tener un paciente que tenga dos estudios, lo mejor en ese caso que se puede hacer para diferenciarlo es colocarle una letra adicional. Entonces, si este es el mismo paciente, va a ser A, que es la primera vez, y al segundo le vamos a colocar B, que es como la segunda consulta. Cuando hacemos eso, se nos va a desaparecer el rojo, pero también acá hay otro segundo como identificador, que lo que me permite es mirar si esta muestra también está repetida. Si esto es cierto por alguna razón, pues la idea es cambiarlo para que esos rojos se me quiten. Los rojos me dan es una alerta de que eso no estaría bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que el rojo, si el rojo de verdad está mal, la forma de eliminarlo correctamente es parándose acá en la fila, toda la fila, que es en la número 2, le dan clic derecho y le dan eliminar filas. Es la forma segura para eliminar toda la información y que no vaya a quedar truncada algún dato. Ahora vamos a revisar nuestra hoja de dashboard. Acá lo que vamos a obtener es una representación gráfica de unos indicadores importantes para el área de farmacogenética. El primero de ellos es los fármacos evaluados. ¿Cuánto es el número de pacientes por cada fármaco que se ha estudiado? Entonces acá lo tenemos la representación en verde la patinib, en naranja las fluoropirimidinas, en azul la capecitabina y en morado la 5-fluorouracilo. Y también el segundo indicador que es cuántos pacientes hay por cada polimorfismo de los genotipos pues estudiados. Entonces también acá está la representación. Y el último es el número de pacientes que se ha estudiado. De acá se debe tener en cuenta lo siguiente. Este dato de pacientes se actualiza automáticamente, se va ingresando los pacientes al sistema. Pero lo que es los fármacos evaluados y los polimorfismos se debe ir a la opción de indicador y se van parando encima, le dan clic derecho al nombre del indicador o del polimorfismo que se quiera actualizar. Entonces vamos a ir acá a fármaco evaluar, le damos actualizar y automáticamente él me va cambiando el número. Le doy a actualizar, actualizar, actualizar y actualizar. Esto lo que me asegura es que el dashboard que me está mostrando los datos sean reales, o sea, lo más reales hasta este momento que estoy haciendo la evaluación. Para terminar, solamente es darle acá en cerrar, pero antes de cerrar pues tienen que guardar los cambios normal para que no se vaya a perder la información que trabajaron hasta ese momento. Y eso sería todo. Un registro no debe tener ninguna celda vacía. Obligatoriamente se debe diligenciar con algún dato. Acá tenemos el ejemplo que este gen está vacío, pero para eso se colocó la opción de 0. No se debe copiar ni pegar en el archivo. Lo más recomendable es digitar para que no se vayan a estropear los formatos que ya quedaron predefinidos en la herramienta. En el momento de hacer una consulta, no se deben asustar por el pestañeo que produce la herramienta.
ya que es normal hasta cuando aparece la alerta que me dice que el paciente fue consultado exitosamente. Recordar siempre que cuando se vaya a ingresar un nuevo paciente, a hacer una nueva consulta o a generar un informe, siempre es buena práctica realizar una limpieza de todos los campos para asegurar que no se va a truncar ninguna información. Lo más recomendable es que una vez se genera el informe, al menos una vez al mes se debe estar validando que la información que se está trayendo sea la correcta. Si estamos en la pestaña del indicador y por alguna razón damos doble clic a estos números, se nos va a abrir una nueva hoja. En este caso, lo que se debe hacer es inmediatamente dar control Z para eliminarla. Si se realiza una acción como un clic o se digita o se hace alguna otra operación, esa hoja no se va a poder eliminar hasta que no se me informe. En la pestaña de validar, lo más recomendable es agregar los datos que se necesitan, pero es poco recomendable que se elimine alguno de esos datos anteriores que ya estaban. Tener cuidado con la persona que tenga abierto el archivo en diferentes equipos de cómputo, porque la que lo abra de primeras es la que va a tener todas las funciones de la herramienta, mientras que la que lo tenga abierto en otro equipo de cómputo se va a ver como una hoja de cálculo totalmente plana. Tenemos la pestaña de info, que son los datos de contacto en caso de que tengan alguna duda, que quieran alguna actualización, que se requiera algún dato adicional o alguna forma de mejorar esta herramienta. Acá están los datos para que se pongan en contacto tanto con Telaraña Farmacéutica como conmigo. Y también